Esta tarde y noche el tema será hipertensión. La conferencia estará a cargo del Dr. Juan Carrión Arias, médico, graduado en la Universidad Central con posgrado en cardiología obtenido en el Instituto de Posgraduación Médica de Río de Janeiro con subespecialidad en aritmología. Esta conferencia es parte del esfuerzo de UJIR Ciencias Médicas por estimular el debate científico y social. Buenas tardes, tenemos hoy una nueva charla de cardiología dirigida a los estudiantes de pregrado de la Universidad Central del Ecuador. Hoy tenemos nuestro octavo encuentro, vamos a continuar hablando de hipertensión. Mi nombre es Dr. Juan Carlos Carrión, cardiólogo, aritmólogo, y vamos a dar inicio entonces a la clase. El caballero que tenemos en el slide 2, sí, ahí es el Dr. Kim Fox, ¿no? Él es uno de los médicos, es inglés, ¿no? Es uno de los médicos que más estudian hipertensión en el mundo, ¿no? En Europa, él es una voz reconocida, ¿no? Y son personas así que tienen una trayectoria que tiene que ser seguida, ¿no? A pesar de que él es el speaker oficial del perindopril para la industria farmacéutica, de todas maneras, eso no le quita méritos absolutos en su categoría y en su talla científica. A él yo tuve la oportunidad de conocerle en el año 2015 en Río de Janeiro, en una charla que dio, ¿sí? Bueno. Vamos a discutir aquí entonces algunas perlas, ¿sí?, de lo que nortea el tratamiento de hipertensión desde el año 2015 para acá, ¿sí? O sea, francamente tú puedes hacer una división entre antes del 2015 y desde el 2015 para acá, ¿ya? Esa división no es aceptada o no ha sido asumida por grandes directrices, sociedades de cardiología todavía, pero existe y es indudable. Entonces, toda persona que esté haciendo medicina moderna, actualizada, tiene que estar en este asunto. Es decir, puede haber salido inclusive alguna cosa más nueva que esto, ¿sí?, que también debería ser aplicada, o posiblemente por lo menos discutida y estudiada. Pero esto de aquí es absoluto, ¿no? Él te nombra, el Dr. Fox te está nombrando aquí el estudio ASCOT. Bueno, el estudio ASCOT tiene varios brazos. El estudio ASCOT es un estudio hecho en el cual se compara, siempre se comparan los brazos del ASCOT, beta bloqueadores más o menos otro medicamento versus otro medicamento. Entonces, tu gol estándar, tu grupo oro, tu patrón oro, como quieras decirle, es el beta bloqueador. Como vimos antes, eso es una posición muy antigua. De hecho, los estudios con beta bloqueadores te mostraron que tú le tienes la presión lindísima en la arteria del brazo. Pero ya estudiamos que eso no baja el índice de aumento, que eso no baja la velocidad de onda de pulso, ¿sí?, y que no le baja la presión central, la presión aórtica. Y esa misma presión es la que se va para el cerebro, ¿no? Entonces, no funcionan bien. No funcionan bien. Y sin embargo, la gente continúa recetando esos medicamentos como si fueran oro. No son. Tú tienes que ir más allá, no tienes que recetar simplemente para que el paciente se sienta bien. O sea, esa concepción moderna que existe, ¿sí?, en donde a los pacientes ya no les llaman más pacientes, sino que les llaman clientes, está equivocada. Esa visión mercantilista, gerencial, está equivocada. Porque como es un cliente, resulta que el cliente siempre tiene razón, ¿no? Entonces el cliente viene con una queja y tú le das un medicamento que simplemente le alivia o le hace tener menos síntomas. Y el paciente
sea por efecto placebo, sea por el medicamento, se siente mejor y tú quedas como si fueras el más grande médico de la historia. Pero cuando ves años después, cuando ese paciente, porque ese paciente estos medicamentos los va a usar por años, son de uso continuo. Cuando tú vas a buscar el efecto acumulado sobre esos pacientes, ¿qué hiciste? Si verdaderamente impactaste, resulta que no impactaste. O no tuvo ningún efecto, o por el contrario tuvo un efecto deleterio. Entonces, eso es lo que estamos queriendo, esa concepción es la que te quiero dar en estas charlas. Entonces, el estudio Ascot, como vemos, en este caso, ¿no? Comparó amlodipina más perindopril. Perindopril es un IECA de última generación, ¿no? Comparándolo con beta bloqueador más diurético. Entonces, no sé, a mí me parece que realmente comparar, esto es comparar sandías con peras y preguntar quién tiene más agua, ¿no? No sé si son ya en los momentos actuales, con la evidencia que existe, ¿sí? No me parece que eso sea un buen diseño. Sin embargo, son los estudios que se hacen. Y entonces, obviamente, ¿cuál fue el resultado? Pues es que eso no había ni que decirlo. Todo el mundo ya iba a saber cuál era el mejor resultado. Perindopril redujo la mortalidad cardiovascular total. O sea, eso ya era. Ya se sabía, ¿no? Y es interesante en el segundo ítem que él topa que el impacto para los 4 eventos mayores que ellos determinaron en los estudios, ¿no? De parámetros de presión arterial, no fueron testados con ningún bloqueador del receptor de angiotensina. En inglés es ARAB, en español suelen decirle BRA o BRAS o ARPS también. Bueno, depende del gusto de los médicos. Bueno, entrando en materia. Aquí tenemos un gráfico en donde tú le estás dando un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina y por lo tanto no generas angiotensinógeno 2 porque estás bloqueando la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel endotelial? Que tú comienzas, a partir de ese momento que no tienes angiotensinógeno 2, tú comienzas a producir grandes cantidades de bradicinina y de óxido nitroso. Interesante, ¿quién es el mejor respondedor a un IECA? Aquel que tiene tos. La tos es considerada un efecto colateral indeseable, ¿ya? Pero ese paciente que está con tos es porque está produciendo muchas bradicininas. Quiere decir, por lo tanto, que es un buen respondedor, o que es un súper respondedor. Y que sería, por lo tanto, un paciente que quería tener los mayores beneficios con la droga comparados con otros grupos. Y es a ese paciente al que corriendo los médicos van y le quitan el remedio. No, una vez más, no es paciente, es cliente. Entonces el cliente va, te golpea la puerta, te pide garantía, te dice, vea, estoy con tos. Y tú agarras y le quitas el remedio rápidamente. No. Bueno, y yo francamente creo que puedo remitirme tal vez a unos 2 o 3 pacientes que se quejaron de una tos incoercible y que ni siquiera esperaron a mi consulta y ya buscaron otro médico que les cambió. Pero ellos se quejaban de tos incoercible. La mayoría se quejaban de alguna tosecita que al final del día puede llegar a ser tolerable. Y si yo sé que yo estoy teniendo, o sea, que esa persona que desarrolló algún nivel de tos tiene el mejor impacto del medicamento, ¿qué hago? Yo, Juan Carlos Carrión, ¿qué hago? Yo no les quito el remedio. Yo espero, les sostengo, les digo, les regendaba una consulta para después de un mes,
unos 2 meses, les convencía a los pacientes, ¿no? Tienes que generar una buena relación médico-paciente ahí y vamos viendo qué pasa. Generalmente esa tos cedía. Porque esos niveles de bradiquinina tienen picos, ¿no? Entonces tú puedes tener, sí existen pacientes, pocos, y no es una tos desgarradora ni incoercible, ¿no? Pocos pacientes que por determinadas épocas no tienen tos, después pasan a tener un poco de tos, después no tienen tos, ¿no? Pero son pacientes súper respondedores, entonces es tonto retirarles el remedio por esa vía, ¿no? Ahora, si es una tos incoercible, es decir, si el paciente definitivamente no tolera el remedio, ahí hay que cambiarle a un BRA. Bueno, slide número 4. Aquí tenemos la acción del BRA y el BRA él bloquea directamente el receptor de angiotensina 1, él no bloquea el receptor de angiotensina 2. Entonces, como efecto de esto tenemos que se produce angiotensinógeno 2 en grandes cantidades y ese angiotensinógeno 2 va a estimular el receptor de angiotensina 2 y lo va a sobreestimular, ¿sí? Por manera que aquí tienes un efecto que en inglés le llaman source and sink. ¿Qué quiere decir? Que tú estimulas de tal manera y de tal magnitud el receptor, ¿sí? Que de modo que todos los efectos teóricamente benéficos del AT2 quedan anulados y comienza a funcionar como si fuera un AT1. Entonces, no es definitivamente la mejor manera de actuar. Slide 5. Entonces, ¿cuáles eran las observaciones que el Dr. Fox hizo? Los bloqueadores de la enzima de angiotensina, ¿sí? En este caso el inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, disminuyen los niveles de angiotensina 2, es lo que estamos conversando, que tiene efectos perjudiciales en el organismo, en el corazón, en los vasos sanguíneos, ¿sí? A través del estímulo de sus receptores, son la angiotensina 1 y el receptor AT1 y AT2. Los inhibidores de angiotensina 1 aumentan los niveles de bradicininas y de óxido nitroso, es lo que dijimos, que son vasodilatadores potentes. Y esto es una hipótesis, la verdad. Ellos dicen que eso sería, el grupo del Dr. Fuchs dice que eso actuaría como un contrabalance al efecto maléfico del angiotensinógeno 2. Entonces, ahí tendrías un nuevo reajuste de la presión, ¿ya? Bloquear el receptor AT1, ¿sí? con los BRAs tiene el problema que conversamos, que pues, sigue habiendo angiotensina 2 y esta va a estimular el AT2 y va a tener efectos deleterios, ¿sí? Uno de ellos que están mencionando aquí es que potencialmente puede desestabilizar la placa, provocar una ruptura de placa aterosclerótica y terminar en un infarto agudo de miocardio. Slide 6. ¿Dónde es que está y en qué se basa el Dr. Fox en esto? Se basa en esta, que es una revisión sistemática en la cual analizaron los datos de todo lo que hicieron, ¿ya? Y generaron esa técnica mediante la cual hacen una nueva estadística de todos los datos que hicieron. Eso se llama metaanálisis. Entonces esto es un metaanálisis, ¿ya? Sobre los inhibidores de angiotensina y los BRAs, ¿ya? Este metaanálisis tiene una historia y era uno de los últimos. No me di el trabajo de revisar a ver si había un trabajo nuevo del grupo europeo, pero este era uno de los últimos. Me parece que salió en el 2013 o 2014. Este estudio tiene una historia. El Dr. Fuchs cuenta, ¿no?, que cuando mandaron esto
para revisión por pares en la revista, en el Journal de la Sociedad Europea de Cardiología. No les aceptaron. Y no les aceptaron porque el revisor les pedía que tengan los datos por separado. ¿Qué hicieron ellos? Cuando ellos analizaron los pacientes, analizaron por mortalidad, y entonces ellos hicieron un solo grupo de bloqueadores del receptor de bloqueadores del eje de renina-angiotensina-aldosterona. Hicieron un solo grupo, es decir, mezclaron los pacientes que estaban tomando IECAS con los pacientes que estaban tomando BRAS, y en base a ese pool general sacaron sus conclusiones, que eran buenas. El revisor, y eso nadie sabe si era porque el revisor o grupo de revisores, no fue específico el Dr. Fox cuando nos dio esa charla, si ese grupo de revisores ellos ya estaban corriendo atrás de una información, o ya tenían una sospecha, o ya tenían una hipótesis, o simplemente fue por joder la paciencia. Les piden que reanalicen todo. Imagínate, es un metaanálisis de 158,000 pacientes, 159,000 pacientes. Era un trabajo del can. Difícil. Terrible. ¿Ya? Y prácticamente el revisor les estaba pidiendo que rehagan toda la estadística. Entonces ellos habían peleado, habían dicho que no, que si nos retiran el trabajo, que aquí, como era un trabajo financiado por el gobierno británico, con fondos del gobierno británico, finalmente tuvieron que tragar saliva, tranquilizarse, y se metieron a hacer lo que pedía el revisor, es decir, hicieron estadística por separado de los IECAS versus los BRAS. Oh, sorpresa, eso fue para que veas que muchas veces la ciencia se topa con hechos por coincidencias. Tienes el slide 7 y ahí se dan cuenta en el slide 7. Tienes a la izquierda el gráfico de Floresta. Esta forma de gráficos que se llaman aquí se llaman gráficos de Floresta. Entonces a la izquierda tienes los IECAS y a la derecha tienes los BRAS. Quiero que te fijes, al final del gráfico tienes un rombo blanco. Ese rombo blanco en el gráfico de los IECAS, en el gráfico de Floresta de los IECAS, está hacia la izquierda de la línea central. Mientras que en el gráfico de Floresta de los BRAS, ese rombo está justo en el medio de la línea. ¿Esto qué te quiere decir? Te quiere decir que si yo estoy a la izquierda de la línea, es benéfico, protege, pero yo no tengo que topar la línea, tengo que estar completamente a la izquierda. ¿Sí? Si yo estoy en la línea, estoy en el centro, tanto sirve como protector o como factor de riesgo, o es maléfico. Tú no puedes discriminar, queda anulado. Y si está del lado derecho, completamente del lado derecho, o es un factor de riesgo, o en vez de mejorar la condición, en este caso estamos hablando de un medicamento, en vez de mejorar la condición la empeora, es decir, aumenta la mortalidad. Entonces, por esta vía se dan cuenta, uy, por Dios, los IECAS son más potentes que los BRAS. Entonces, si tú tuvieras que, es en base a esto que en las guías te dicen, ¿cuál va primero, un IECA o un BRAS? Va primero un IECA, siempre va primero un IECA. Cuando el paciente resulta que no tolera el IECA o no puede tomar el IECA, entonces ahí es que viene la segunda línea y entra un BRAS. El motivo es este, el motivo ya científico y asentado es este. ¿Bien? Y no solo eso, sino que estos medicamentos, IECAS y BRAS, demostraron tener el mayor potencial. Ahora, en las guías, en el octavo, yo no sé por qué motivo o en qué se basan, pero siguen indicando que el medicamento de primera línea sería un diurético tiacídico. Diurético tiacídico, estamos hablando de una droga en particular y solo una, porque todos los estudios se hicieron solo con esa. Estamos hablando de la clortalidona.
No estamos hablando ni de hidroclorotiazida, que es el primo de bilucho, ni de la indapamida, que es el primo fortachón, que son los tres de la misma familia. No estamos hablando, esos dos no entran. Todos los estudios, todo lo que se testó con clortalidona. Entonces, cuando tú tienes problemas y tienes un paciente que no le va bien, que ya le metieron la mano varios médicos, ¿no? Yo tenía, el doctor Couto siempre nos decía en clase, ¿no? Ustedes son cardiólogos, ¿ya? El día que reciban un pedido de interconsulta y el motivo del pedido de interconsulta diga hipertensión, pueden ponerse a temblar. ¿Por qué? Porque a ese paciente ya le vio el emergenciólogo, no pudo, el intensivista, no pudo, el nefrólogo, no pudo, el clínico, no pudo, el médico familiar, no pudo. Está hecho pomada, está hecho talco, le metieron un montón de cosas, no le bajó la presión, el paciente no está bien y por último, llamemos al cardiólogo para ver qué hace. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar la evidencia, es decir, hay que usar los remedios que sabemos que funcionan y eso es todo. Slide 8. Entonces, conclusiones. Se observó, ¿no?, que hubo una reducción de la mortalidad por todas las causas. Estamos diciendo que no solo se pararon de morir por infartos, por eventos únicamente o estrictamente cardíacos, sino que se pararon de morir por todas las causas. Hubo una disminución del 10% cuando tú comparas un IECA versus un BRA. Entonces, siempre vas a dar un IECA, ¿sí? Y lo interesante es que, sobre todo, esa conclusión, porque ahí pusieron todos los estudios hechos con IECAS, todos los estudios hechos con BRA que analizaron, ¿sí? Fueron 3 estudios que son el ASCOT Blood Pressure, el ADVANCE y el HIVED. El HIVED es un estudio hecho en superancianos. Fueron esos 3 los que llevaron el asunto hacia el lado de los IECAS. Interesante es que esos 3 estudios fueron hechos con el mejor IECA, perindopril, ¿no? Y no necesariamente estuviste comparando el brazo de control fue contra un BRA, ¿no? Entonces, hay deficiencias en los estudios, hay preguntas que no están respuestas, pero también hay estudios que no van a ser hechos porque no son negocio para la industria farmacéutica y sencillamente no van a ser. Tenemos que trabajar con la evidencia que tenemos. Slide 9. Entonces aquí tienes 2 gráficos, izquierda y derecha. En verde tienes los efectos de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en 39 estudios. Y a la derecha, en color gris, estás comparando con los mismos resultados en BRAS en 11 estudios. Estás comparando 150,000 pacientes que tomaron IECA versus 55,000 pacientes que tomaron BRA. Entonces, el universo es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, la probabilidad de que tú estés viendo algo por error o por azar es muy bajita. Siempre va a existir, pero es muy, muy bajita. Entonces, el estudio por esta vía, por potencia estadística, es muy bueno. ¿Y qué tenemos aquí? Oh, sorpresa. Los BRAS disminuyen y bastante el accidente cerebrovascular, pero prácticamente no tienen efectos sobre la mortalidad cardiovascular o la muerte global, ni sobre el infarto, ¿no? No vamos a decir tampoco que generan infarto, no es eso, sí, pero no los disminuyen. En cambio, los IECAS notadamente bajan todos estos parámetros y los bajan bastante. Entonces, tú quieres proteger a tu paciente, o sea, tú tienes un paciente que se diagnostica de hipertensión, tiene 45 años de edad. Tú quieres proteger a ese tu paciente, tú le vas a dar un IECA. ¿Por qué? Porque esto es como tener
plata guardada en el banco, ¿no? Un fondo de reserva. Yo también lo suelo comparar. Nadie hace eso, ¿no? Se habla de este concepto que les voy a decir ahorita, se habla mucho en diabetes, ¿sí? Pero no se habla en hipertensión. Pero existe un concepto en diabetes que se llama de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú hiciste un control muy bueno de tu diabetes los últimos 15 o 20 años, o sea, fuiste muy, muy estricto, ¿no? Eso fue resultado del análisis a posterior, ya cuando se acabaron los estudios del UKPDS y de... había otro, no recuerdo ahorita exactamente el nombre del estudio, que eran estudios donde controlaron muy bien la glicemia. Entonces, ¿qué pasó? Ese estudio duró un tiempo, vamos a decir 5, 6, 7 años. Se acabó el estudio. Cuando después los investigadores, después de 10 años, fueron a coger a las mismas personas que participaron en los estudios, se dieron cuenta que aquellos que tuvieron un manejo, o sea, que estuvieron en el grupo control, con un manejo, en el grupo problema, con un manejo muy estricto de su glicemia, versus aquellos que tenían un manejo no tan estricto en el grupo control. Una vez que se acabó el estudio, todo el mundo quedó más o menos libre y ahí la glicemia ya pasó a ser más o menos homogéneamente mal controlada. Pero los resultados de sobrevida después de 10, de 15 años eran mejores. Todavía eran mejores en el grupo que tuvo un tiempo de control muy estricto. Entonces a este fenómeno se le dio el nombre de memoria. Entonces, no existe eso, nadie te habla de ese concepto en hipertensión. Pero más o menos, si tú le quisieras hacer entender a un paciente, y también para hacerles entender a ustedes, o sea, si tienes un paciente de 45 años al que le vas a dar un remedio que va a ser como que va a tener memoria y que va a ser como si tuviera platita guardada en el banco. ¿Para cuándo? ¿Para este momento? ¿Para gastarse ahorita? No. Tiene 45 años, tiene 50 años, está joven, está fuerte, no está pasando nada. No es que vas a impedir que se infarte de aquí a 2 semanas por darle remedio, no. Los efectos de estos remedios son acumulados. Tú tienes que acumular, así como tienes que ahorrar, tienes que acumular décadas de uso del remedio. Si tú ahorraste en el banco 2 semanas, no tienes nada. Si ahorraste 20 años, tienes un montón de plata. Entonces esto es más o menos lo mismo. Entonces, tú cuando le das un remedio a tu paciente, tú estás viendo cómo él va a llegar. Si tiene 50 años, ¿cómo va a llegar a los 70? Entonces yo le estoy protegiendo el riñón, estoy protegiendo el cerebro, estoy protegiendo su endotelio, estoy protegiendo su corazón. Inevitablemente, más adelante, 20, 30 años, va a tener cáncer, puede tener un accidente de tránsito serio, o violencia civil, puede pegar una neumonía, si es varón puede hacer una sepsis de foco urinario, lo que sea, ¿sí? O puede infartar sí mismo. ¿Ya? Como yo le controlo bien y uso medicamentos adecuados, ¿sí? Ese paciente después de 20 años de utilización de esa familia de remedios, va a llegar en mucho mejores condiciones que cualquier otro paciente que haya tomado otro tipo de remedios. Entonces, por eso es que si tú comparas un paciente dos grupos de pacientes, un paciente estaban tomando IECA y el otro paciente estaban tomando cualquier beta bloqueador, y los dos tenían la misma presión. ¿Ya? Cuando tú ves después de 10, 15 años, 20 años, cómo llega un grupo y el otro, hay diferencias marcantes. Por eso no es bueno usar los conceptos antiguos. Y el concepto nuevo, novísimo, es este. Y este no ha variado. Se mantiene, no hay ningún estudio que haya derrumbado este concepto y tampoco hay ningún nuevo medicamento que haya destronado a los IECAs. Entonces no existe eso. ¿Ya? Ahora, lo que no hay son estudios que comparen cabeza a cabeza cuál IECA es el mejor o cuál BRA es el mejor para sustituir. Eso no existe y no van a ser.
En el slide 9 tenemos, por ejemplo, en este estamos usando perindopril, que es lo que estaba hablando el doctor, en la conferencia del doctor Fox, ¿no? Entonces mira cómo en esta curva se llama de Kaplan-Meier, ¿sí? Tú tienes en azul los que tomaron el IECA y en naranja los que no tomaron. Mira conforme van pasando. Esta está hecha en meses, ¿no? Paró en 60 meses de observación. Mira conforme va pasando el tiempo, cómo las líneas se van separando, ¿sí? Aquí estás viendo mortalidad cardiovascular. Y las líneas se siguen separando, es decir, no es que paran de separarse, se siguen separando en el tiempo. Entonces, si yo en vez de parar a los 60 meses hubiera parado a los 100 meses, esas dos líneas estarían más separadas. Si hago en vez de 100 meses, hago a los 200 meses, esas líneas están más separadas todavía. No se ha llegado a determinar hasta cuánto tiempo son útiles, porque puede existir ese evento, es decir, yo le doy a un paciente un IECA, está bien controlado, pero después de 10 años de utilización no va a ganar más. O sea, lo que tenía que ganar, ya ganó y no va a mejorar más de lo que está, ¿sí? Ahí vendría la siguiente pregunta. ¿Y si le quito y le cambio por otro medicamento, pierde lo que ganó o se mantiene? ¿No es cierto? Esos son estudios que no se han hecho, son preguntas que no tienen respuesta. Slide 11. Mira, este es el estudio Hyber y aquí te estoy diciendo perindopril, que sería el IECA más potente, sumado a indapamida, que sería el diurético tiacídico más potente, ¿no? Entonces estoy probando un carro de Fórmula 1 en velocidad pura contra un Chevrolet Corsa común y corriente. Obviamente que va a ganar. O sea, desde ese punto de vista era evidente que iba a ganar, ¿no? Pero bueno, si vamos al grupo, al análisis de los datos de la curva de Kaplan-Meier, vemos que la reducción de muerte total, también vemos que las curvas se separan. Y en insuficiencia cardíaca, es decir, pacientes que, consecuencia de ser hipertensos, llegaron a desarrollar insuficiencia cardíaca, fue mucho menor. Las curvas son marcadamente diferentes. Es donde uno de los grupos de enfermedades en donde la diferencia es mayor, ¿sí? Slide 12. Aquí tienes es un gráfico simpático, ¿no? No es que sirva mucha cosa, pero tienes un gráfico simpático, ¿no? En donde tienes los estudios que mostraron que fueron a favor del uso de los IECAs, ¿no? Y los estudios que fueron en contra del uso de los IECAs, ¿no? Son un montón de estudios. Realmente aquí esto es más de una persona que tenga un doctorado en hipertensión, que viva solo haciendo eso. Es para que ellos hagan subanálisis de estas cosas. Te los dejo aquí para que tú más o menos lo sepas. A veces son preguntas de concurso, ¿no? Te preguntan cuáles son los estudios donde se probó perindopril. Tú tienes aquí en verde, ¿no? Son el ASCOT, el Advance, el Hyber de la Europa, el Progress, el PREMI. ¿Sí? Slide 13. Esta tabla es muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, hay un concepto que se llama valle pico. Es de farmacodinámica. Cuando tú tienes una relación valle pico de un medicamento que se acerca a 1, ¿sí? 1 quiere decir que ese paciente tiene efecto de ese medicamento por 24 horas. Solo existe un remedio dentro de los IECAs que va cerca de eso. No llega al 100, está cerca del 100, pero solo hay uno, y ese es el perindopril, ¿sí? Mira aquí que el enalapril, más o menos la mitad del día, el quinapril la mitad del día, el ramipril, lisinopril más o menos por ahí, el captopril una tercera parte del día, ¿ya? De los BRAS, el losartán, el irbesartán, el valsartán, mira que no llegan al 100% del día, ¿ya? Entonces eso es importante porque
Tú no puedes recetar. O sea, uno de los mayores errores que yo veía en hipertensión, ¿no? Entonces me mandan un paciente que no le baja la presión con nada, que eso, que lo otro aquí, y llego y veo enalapril 10 miligramos, es decir, abajo de la dosis tope. 10 miligramos una vez al día. Pero está equivocado. Si yo sé que la relación valle-pico del enalapril es de 0,5 y que yo tengo efecto de 12 horas del medicamento, obviamente que las otras 12 horas el paciente no va a tener protección. Entonces él tiene que tomarlo cada 12 horas. ¿Sí? Ese es el concepto. Ese es el concepto. El único que yo podría estar, en el único caso en el que yo podría no estar aplicando eso, sería en el perindopril, porque el perindopril teóricamente sí llega a funcionar 24 horas. ¿Ya? Solo existe un otro medicamento, que ese sí, que también, que no está aquí en esta lista, que es un inhibidor directo de renina, que es el alisquireno, que ese tiene una relación valle-pico de 1, clavado, funciona 24 horas. Poquísimos estudios de evidencia de que un medicamento con patente, un medicamento caro, que le baja la presión al paciente, sí es verdad, pero hay poquísimos estudios a favor en relación a que uso crónico de ese medicamento, 30 años de uso crónico de ese medicamento, que en realidad es bastante nuevo, no habría cómo tener personas usando 30 años todavía, y que ese medicamento sea superior, por ejemplo, a los IECAS. No hay, no existe. Pero ese sí tiene relación valle-pico de 1. Entonces yo les llamo la atención, por ejemplo, nosotros que tenemos perindopril ahí en Ecuador, sí, es carito, pero y es muy bueno, sí. Da más, entre más potente es, da más tos, ¿no? Entonces el perindopril da tos, ¿ya? Tienes el enalapril, que es del cuadro básico, ¿ya? Y un medicamento que no quisieron poner en el cuadro básico, que es un error ponerlo en el cuadro básico, es el captopril. ¿Por qué? Vamos a discutir en otro encuentro, ¿no? Pero el problema de tratar la hipertensión, les voy a dar aquí solo un adelanto, es que la gente, pasado un año de diagnóstico y tratamiento, 50% de los pacientes no están tomando el remedio bien. Por la causa que fuere, sea porque el médico es un vagote, sea porque no hace su trabajo bien, porque no explicó bien, o porque el paciente es negligente consigo mismo, por cualquier causa que fuere, no está tomando el remedio. Bien, se sabe que todos los medicamentos que te dan comodidad, es decir, donde yo tengo que tomar un comprimido al día y ese comprimido hace todo lo que yo necesito, generan una mejor adherencia. Entonces eso iría a favor del perindopril, por ejemplo. E iría en contra del captopril, que tienes que tomarlo 3 veces al día. ¿Sí? O del enalapril, que tienes que tomarlo 2 veces al día. ¿Sí? Por eso se generan lo que se llaman superpíldoras, ¿no? En donde metes todos los medicamentos, los principios activos de los medicamentos en un solo comprimido. Se toma un solo comprimido, está tomando 10 remedios en uno. Toma una sola vez al día y el paciente tiene mejor adherencia. ¿Ya? El problema es el siguiente. Cuando tú tienes un paciente que por la causa que fuera se inestabilizó, se puso hipotenso, bien, finalmente no pudo tomar su medicamento, hay una causa médica por la cual no puede tomar su remedio. Por un lapso de tiempo tiene que parar, porque está internado en tal sitio, le dio una sepsis, se inestabilizó o entró en choque séptico, mismo se inestabilizó y los intensivistas le quitaron el remedio, porque estaba con una presión de 60-0 por el choque séptico. Le quitaron el hipotensor. Perfecto. Ese paciente ya se recupera de su choque séptico y sale de terapia intensiva y va al piso. Y en el piso, tú tienes que darle otra vez, reintroducirle el remedio. Y tú solo tienes enalapril. El problema de eso es que si tú le das una dosis y el paciente responde mal y se hipotensa, estás frito porque le diste una dosis y esa dosis va a durar 12 horas, con efecto post que puede durar unas 6 o 8 horas más. En cambio, el captopril tiene un efecto de 8 horas, entonces si yo la friego
Si yo la riego, si me equivoco por un tiempo menor. Entonces, captopril sería un buen remedio para uso intrahospitalario. Intrahospitalario en esos pacientes que están un poco inestables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que darle una dosis. Yo sé que si se le baja mucho la presión, esa hipotensión generada por el medicamento va a durar un tiempo menor. Existen pacientes que tienen la habilidad para la presión, sobre todo aquellos que tienen disfunción del sistema autonómico. Entonces, a ese paciente hay ocasiones o hay situaciones en donde se les baja mucho la presión y esos baches de hipotensión son en realidad los que matan. Entonces, a veces acaba siendo un poco atractivo utilizar un medicamento que tiene poca acción, que tiene algún efecto sobre el sistema de protección sobre el sistema cardiovascular y que no le baja la presión al paciente todo el día o por demasiadas horas. Entonces yo puedo echar mano de eso ahí. Entonces el captopril tiene esas cosas a favor. Un dato interesante, ¿no? Que tenemos que aprender a usar el lisinopril porque los pacientes migrantes llegaban. En Estados Unidos ese medicamento se usa a manos llenas. Y los pacientes migrantes o con familiares migrantes llegaban usando ese medicamento. Y es un buen medicamento, es un buen IECA. Y yo creo que puede ser prácticamente equiparable al enalapril en cuanto a su utilización. También es barato, también no tiene patente. Se puede usar, es un buen remedio. Es un buen remedio y no están en el cuadro básico, por eso es que no usamos ni el ramipril ni el quinapril, pero mira que son más o menos parecidos en cuanto a eso. Slide 14. Mira lo que tenemos aquí en relación a el uso de los medicamentos IECAS y su capacidad de tener afinidad de producción de bradykininas y de efecto de 24 horas. Una vez más, el perindopril es el que tiene el mejor efecto. Slide 15. Bueno, esto les voy a quedar debiendo porque en este slide nos vamos a demorar por lo menos en explicarles bien, nos vamos a demorar por lo menos unos 15 minutos y tenemos primero que hablar un poco de diuréticos, de bloqueadores de canales de calcio, pero este es el slide que nortea cómo hay que tratar y cómo hay que mezclar los medicamentos. Queda eso para la próxima clase. Nos vemos en una semana. Le agradecemos al Dr. Juan Carrión Arias por su aporte en esta conferencia. Les recordamos que todos los domingos estará disponible una nueva charla en nuestra página de Facebook y YouTube. Quienes conformamos la Unión de Juventudes de Izquierda Revolucionaria, les agradecemos su atención. Con la fuerza de los trabajadores romper las leyes de los explotadores.